entonces. Bueno. Estamos muy enfocados. Está bien, armadito el cuadro. Bueno, ya le hemos dado tiempo a... A que se sumen al encuentro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo va? Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Somos Viviana Dayadevi. Víctor. Muchas gracias por estar allí, como cada sábado, desde el comienzo de esta cuarentena, que nos convoca todos los sábados a la tarde para hacer alguna actividad desde Viviana Yoga. Y durante toda la semana, como ya lo saben, a las 10 de la mañana y a las 18 horas, de lunes a sábados, hay clases online, virtuales, en vivo, por Viviana Yoga, acompañándolos en esta cuarentena, en este momento difícil que nos toca vivir a toda la humanidad, no solamente a los argentinos, sino a toda la humanidad. Bueno, cada uno tratando de aportar lo que puede, dar su grano de arena para que todos estemos mejor, para que estemos más contenidos, más acompañados, por sobre todo. Sobre todo eso, acompañarnos y hacernos el aguante entre todos en esta comunidad que hemos armado entre los practicantes y nosotros. Bueno, ya hemos venido hablando de algunos libros, algunos escritos de nuestro querido maestro Swami Jivananda, y hubo dos libros en especial que a nosotros realmente nos conmovieron mucho, y son libros de cabecera de Swami Jivananda. Escribió más de 300 libros, así que estos dos que les nombramos son dos de los 300 libros que tiene. Y hubo dos temas muy interesantes, que era la ira, que tocamos ya la semana pasada, en la meditación pasada, cómo manejar la ira, cómo conquistar la ira, cómo, bueno, tratar de que esa ira no nos consuma en su fuego. Y el de hoy es la conquista del miedo, la conquista del temor. Y si pensamos en algún momento de nuestra vida, hemos pasado momentos de temor, de miedo. Quizás en una situación inesperada, en una situación que la vida nos sorprende, o por ejemplo, un miedo sostenido como el que mucha gente está sintiendo en este momento durante la cuarentena. Las situaciones de miedo que provocan en el cuerpo físico, no solamente en el cuerpo mental, provocan reacciones físicas. Muchas de esas pueden ser reacciones hasta mortales, ¿sí? Ya lo vamos a desglosar. Vamos a ver todo el análisis que hace el querido maestro Swami Jivananda con respecto a el temor. Y dice el querido maestro que el temor es el gran enemigo del hombre. Es uno de los grandes enemigos, pero él lo nombra como el gran enemigo del hombre. Porque dice que agita la paz, nos saca de nuestra armonía, mina nuestra vitalidad, nos vacía de energía y produce debilidad. Y es real, el miedo consume mucha energía y nos vacía de energía. Luego de pasar por una situación de miedo, de temor, estamos después como si nos hubieran dado una paliza. Muchas veces uno lo describe de esa manera, como si me hubiesen dado una paliza. No, que además se utiliza la energía vital Sí. del cuerpo o de la vida para sostener ese momento de pánico, de miedo. El miedo natural o razonable es el común que todos podemos tener frente a una amenaza de vida, ¿sí? Frente, no sé, a un robo, no sé, frente a una situación de salud, frente a un accidente. Uno es lógico que tenga miedo, es un miedo natural y razonable. Hay por qué tener temor. Y el miedo anormal o el miedo inusual es el que no tiene una realidad objetiva. Muchos llaman miedos imaginarios. Vamos a hablar de eso, de ataques de pánico y de fobias. Pero los temores neuróticos, así lo llama Swami Jivananda, aparecen en la infancia. Las semillas del temor en adolescentes o en adultos son plantadas en la infancia y en la mente subconsciente. Germinan hasta que en una situación, por ejemplo, de desarrollo, de gran desarmonía como es la de la adolescencia, o en una situación de estrés, de tensión de la vida,
ahí aparece ese temor infantil, que muchas veces no sabemos que ese temor, a veces hasta irracional, proviene de una semilla que fue plantada en nuestra infancia, en nuestro subconsciente. El temor es una cosa, pero los efectos del temor son la preocupación y el miedo. Como el temor se oculta en la mente subconsciente, el hombre se preocupa. Hay un continuo estrés, una continua tensión en la mente, uno está como entre agujas, uno vive acelerado, con temor, con estrés, y no sabe bien por qué. Bueno, es por todos esos temores que estamos teniendo en el subconsciente. Lo importante es poder descubrir cuál es ese temor, poder descubrir de dónde viene o cuándo fue que comenzó, y ese temor seguramente va a comenzar a disiparse y va a tener ese hombre una paz interior. El temor normal es sano, ¿sí? Porque nos prepara el terreno para mejorar, para evolucionar, porque nos mantiene la vida. Es decir, si yo tengo temor a perder el trabajo, voy a trabajar bien, voy a hacerlo bien para no perder el trabajo. Si yo tengo temor a perder la vida, voy a hacer todo lo posible para mantenerme lo más sano posible, bien alimentado, tranquilo, para no perder la vida, no perder la salud. Es como un temor sano, un temor, digamos, no patológico. Los psicólogos dicen que la ausencia total de miedo o de temor es realmente casi una enfermedad. Es decir, esas personas temerarias. Hay gente que no tiene miedo a nada, pero cuando ya uno dice, realmente acá hay algo, una persona que no tenga miedo a nada, yo no le tengo miedo a nada. Es de temer. Es de temer, una persona es de temer. Pero hay gente que es de la boca para afuera, ¿no? Yo no le tengo miedo a nada y, digamos, hay gente que no le tiene miedo a nada de verdad, ¿sí? Y eso ya es casi una patología para los psicólogos. El tema es que dicen, desde el yoga, los maestros de yoga dicen que una persona, un ser, puede no tenerle miedo a nada, pero porque está identificado con Dios, ¿sí? La sabiduría del ser, del propio ser, y ese camino espiritual tan trabajado, tan avanzado, tan evolucionado, hace que no le tenga miedo a nada, aún no miedo a la muerte, ¿sí? Seres espirituales y muy avanzados que no le temen a la muerte, que es a lo que más uno le teme, no le temen a la muerte. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen un trabajo espiritual interno tan grande, entienden que la vida no termina con la muerte, que somos seres espirituales, que hay algo que sigue, desde el punto de vista del hinduismo, o desde el punto de vista del yoga, por supuesto, se cree en la reencarnación, se cree que, bueno, esto es solamente un envase que dejamos cuando ya no sirve más, nuestro ser espiritual evoluciona y vuelve a reencarnar en otro cuerpo físico más adelante, con mucha más sabiduría y más camino espiritual recorrido. Ese es el progreso y la evolución del ser, pero bueno, eso corresponde a quizás una cuestión más religiosa o más filosófica del yoga. Pero dicen, un ser espiritual no le tiene miedo a nada, ni aún a la muerte. Ahora, desde el punto de vista de la psicología, alguien que no le tiene miedo a nada, desde lo, digamos, material o físico, es casi una persona que tiene una enfermedad mental o una disfunción mental. Y se refiere Swami Shivananda a dos ejemplos puntuales. Un soldado en un campo de batalla o un asaltante con un arma en la mano en un asalto, dice, son personas que tienen distintos grados de valor, ¿sí? Un soldado tiene valor, de hecho, los militares, el valor en un centro de batalla, pero para el punto de vista del yoga, esos son valores tamásicos. Valores tamásicos quiere decir, es un valor pesado, oscuro, es un valor que en realidad está fortalecido o proviene del odio, de los celos. Hay una ferocidad que en realidad no es valor, es otra cosa, ¿sí? Pero culturalmente se dice que un soldado es valeroso, ¿sí? Pero dice Swami Shivananda, si uno lleva una vida virtuosa, si uno vive en Dios, es bueno, realmente puede no tenerle miedo a nada. Y las palabras de Swami Shivananda, que tanto siempre repite, que son, digamos, su caballito de batalla, y lo representa a Swami Shivananda en muy pocas palabras, que dice, sirve, ama, da, medita, purifícate, realízate.
Si uno sigue este simple camino que nos marca Swami Jivananda, seguramente no le vamos a tener miedo a nada. ¿Es fácil? Por supuesto que no. ¿Es cortito? ¿Yo lo pienso y lo hago? No. Puede llevarnos esta vida y las que vienen, y varias más hacia adelante. Dice Swami Jivananda que hay que fortalecer la mente con valor y con paciencia, pero con valor del bueno, no del que hablábamos recién. La valentía, el coraje, el aplomo serán tu soporte cuando atravieses todos los peligros. Permanece firme en todas las condiciones y circunstancias, sobre todo en las circunstancias difíciles, y sale de ellas vencedor. No te desesperes, no te vengas abajo, no te avergüences, no te paralices. Sé alegre, audaz, no temerario. Audaz, no temerario. Ten fe y confianza. Y cuando uno empieza a trabajar sobre esto, en situaciones difíciles de la vida, todos tenemos, y de todo tipo, muy variadas, quien sale vencedor de esas situaciones o quien sale menos lastimado de esas situaciones son quienes se han mantenido aplomados, conscientes, aquí y ahora, han sido valerosos, han tenido ese vigor espiritual para poder pasar esas circunstancias sin salir realmente hecho trizas. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero se puede. En una de nuestras meditaciones hemos hablado del poder de la resiliencia, de ese poder de transformarse en positivo cuando uno atravesó un momento, una situación, una época negativa, ¿no? Ese poder de salir mucho mejor de lo que estaba antes, aún habiendo pasado por una situación experiencia difícil o desastrosa. Por eso da estos consejos Swami Jivananda. Y por otro lado nos pone a analizar, dice, fíjate cómo se manifiesta en tu cuerpo el temor. Y da como un panorama que si alguna vez hemos pasado por una situación de temor extrema o miedo, hemos tenido algunos de estos signos, uno o quizás todos. Y dice, palidez en el rostro, palpitaciones, disminución o interrupción del pulso, temblor, transpiración, mirada inexpresiva, pérdida del control de esfínteres, pérdida de orina o de materia fecal, ahogo de la voz, incapacidad de hablar, cuerpo duro, mente atontada, los sentidos se inhiben. De hecho, es posible morir de un susto, morir de un temor. ¿Cuánta gente murió durante un asalto? ¿Sí? Durante un asalto violento, una situación violenta. ¿Sí? Porque todo esto, todas estas manifestaciones físicas, si no se frenan, te llevan un síncope, realmente te podés morir. Entonces, no es, por eso habla Jivananda, que es uno de los grandes enemigos del hombre, el temor, porque puede hacerte perder la vida, incluso en casos extremos, ¿sí? Y dice, cuando se eliminan las causas del temor, obviamente el cuerpo vuelve a la normalidad, cansado, sin energía, pero vuelve a la normalidad. Entonces, es una situación extrema que uno, en este momento que te digo todo esto, seguramente en algún momento lo ha pasado, un momento de estas características, de temor extremo. Dice, la ignorancia es causa del temor, el sentimiento de inferioridad, la falta de confianza. Él dice, alguna deformidad o incapacidad física te lleva a tener temor, la falta de eficiencia mental o física, el apego al cuerpo y a las cosas materiales nos dan temor, nos da miedo a perder, ¿sí? A perder lo material que tenemos. Y dice, los temores normales son un 5% de los temores totales, los temores imaginarios un 95%. ¿Cuántas veces hemos dicho, tanto que me preocupé por tal cosa y finalmente no pasó nada? Porque nos pasamos nosotros la vida masticando, pensando en lo que puede llegar a pasar y finalmente no pasa. Esta cosa de temor, de tener temor, miedo al miedo.
Y aquí da los ejemplos de un alumno que es un superalumno, que siempre le fue bien en todos los exámenes, tiene un examen importante, estudió lo que había que estudiar, sabe, igualmente la noche anterior tiene miedo del examen. ¿Qué sería lo correcto? Bueno, tiene miedo, es lógico, hay como un temor por el examen, pero hay como una parte de tranquilidad. A mí me fue bien en los anteriores, estudié a lo desconocido, bueno, vamos a ver, pero ¿qué sería lo que no debería pasar? O digamos, ya el miedo irracional, que este chico fuera y se pusiera frente a la mesa examinadora y no pudiera hablar, claro, se quedara paralizado. Bueno, ahí ya hay un miedo irracional, ¿sí? Lo mismo pone el ejemplo de un abogado, o de un médico, o de un artista. Siempre los artistas, antes de subir al escenario, tienen como un miedito. Algo que uno se pregunta, ¿para qué estoy haciendo acá? ¿Quién me manda a venir acá? Pero es algo que uno lo trasciende y lo supera, ¿sí? Si uno tiene un miedo tremendo, hace que ese artista no pueda salir al escenario, o sale al escenario y se queda paralizado frente al público, ¿sí? Ya eso es un miedo, un temor que ha virado a anormal. E incluso él hace una lista en un momento, sí, es muy interesante, de este libro, que dice: en el disfrute de los sentidos hay temor a la enfermedad. En la posición social hay temor a descender. En la riqueza hay temor a la hostilidad de otros reyes. En el honor hay temor a la humillación. En el poder hay temor a los enemigos. En la belleza hay temor a la vejez. En la erudición, en las escrituras, hay temor a los adversarios. En la virtud hay temor a los calumniadores. En el cuerpo hay temor a la muerte. Todo lo perteneciente al hombre en este mundo está empañado de temor. Solo la renuncia lleva a la intrepidez. Y los temores a veces nos atacan en los momentos que más vulnerables estamos. Por ejemplo, durante la noche. ¿Cuántas veces nos hemos pasado en vela, y ahora en la cuarentena ni que hablar? ¿Cuántos alumnos nos cuentan que no pueden dormir en la noche? Por distintos temores que tienen que ver con la situación que estamos pasando. Y siempre es ese temor de anticiparse a lo que podría pasar si. Y en estos momentos, en los cuales estamos mucho tiempo en casa, con menos actividad de la normal, con temores reales de que algunas cosas puedan pasar, desde lo económico, desde un familiar que enferme, desde uno mismo que pueda enfermar, uno tiene miedo de no poder superarlo, que no haya camas, hay tanta información que sí, a veces todos esos miedos nos atacan durante la noche y no nos dejan dormir, porque uno piensa es que pasaría así, y si esto pasa, y si lo otro pasa. Bueno, siempre Swami Jivananda, ante este borbotón de pensamientos que no ayudan, siempre dice lo mismo. El método para poder salir de ese círculo vicioso, el rollo sobre el temor, es tratar de salir de ese círculo vicioso reemplazando esos pensamientos de temor por pensamientos de valentía. Entonces aquí dice, en ese momento, sentate, reflexioná, entendé lo que está pasando, practicá la introspección, los temores van a empezar a desvanecerse. Aprende a discernir, a cavilar, a reflexionar, a meditar. Asociate con el valor. Sé testigo, y esto es hermosa esta frase, sé testigo del zoológico mental, de la cantidad de animales que aparecen en tu cabeza, animales feroces, ¿sí?, que comen tu tranquilidad. Es muy increíble esto, pero realmente si lo ponemos en práctica, sobre todo en estas noches de insomnio, en vez de desesperarnos o seguir enrollándonos, decir, paro, me siento, me voy a hacer un té, me siento. No es que me pongo a leer un libro a ver si me distraigo, prendo la tele a ver si me distraigo, porque no va a pasar eso. El tema es que no hay que taparlo, lo que hay que hacer es enfrentarlo y tratar de, a través del valor, sacarlo de lado. Y lo que decía Viviana recién, y es la técnica de Shivananda, reemplazar un pensamiento por el otro.
Ya es como la tercera o cuarta Sí. meditación que estamos volviendo a la misma técnica que aconseja el maestro. Reemplazar un sentimiento por el otro. Yo puedo elegir lo que pienso. Así de sencillo. Hay meditaciones que la repetición es: yo soy fuerte, yo puedo. Soy fuerte y puedo. Yo puedo, ¿sí? Porque realmente se trabaja así. Y sobre todo con el tema de los temores y las fobias. Y hace un apartadito con respecto a las fobias. Y dice que las fobias son los temores raros, secretos, irracionales, anormales, que no tienen una realidad objetiva. No hay nada en el ambiente que nos amenace y aún así tenemos miedo, tenemos temor, tenemos ese sentimiento negativo y una reacción del cuerpo. Yo ya lo he trabajado y está en camino de mejorar. Yo le tengo fobia a las cucarachas, por ejemplo. Yo no a la oscuridad. Bueno, en la oscuridad. Yo no le tengo miedo a ningún animal. Para mí los animales, perro, lo que sea, murciélagos. De hecho, en algún lugar que he trabajado entró un murciélago. Yo lo agarro, no tengo problema, pero incluso ni las ratas, no le tengo miedo. La he visto salvar arañas. Sí, arañas, no le tengo miedo a ningún animal, pero a las cucarachas le tengo fobia. Fobia absoluta. Yo veo una cucaracha y se me eriza la piel. Bueno, de hecho, empecé a internalizar, a buscar de dónde viene esa fobia, porque la veo por la calle y salto. Y a ver, pensemos, una cucaracha, el tamaño de una cucaracha, ¿a mí me puede hacer algo? Más que pegar un susto, no. No me puede morder, no me puede, no sé, cortar un brazo, no me pica. Las cucarachas, digamos, no tienen incluso una enfermedad que pueda... No, digamos, pero no hay una amenaza real, pero yo les tengo fobia. Empecé a trabajar y empecé a descubrir de dónde me viene esa fobia, y me viene de la infancia, de una situación en particular, dos situaciones en realidad, porque recuerdo una, estaba jugando en la terraza con las sábanas que estaban colgadas, era casi el anochecer, y estaba precioso, era verano, yo tenía pelo largo y estaba como envuelta en las sábanas jugando, y escucho un acá en la cabeza. Veo algo negro que se me trepa y se me empieza a enredar la cucaracha en el pelo, y nada, no me la podía sacar. Bueno, pasé una situación espantosa, era chiquita, tendría 6 años, y yo creo que de ahí viene ese temor irracional a las cucarachas. ¿Ven? Es esa semilla que se plantó en ese momento, fortuito, ¿sí? Pero a partir de ese momento yo le empecé a tener ese temor, esa fobia a estos bichos. Ahora, también están los ataques de pánico, ¿no? Los ataques de pánico, gente que no puede hacer una cola, gente que no puede viajar en avión, gente que no puede viajar en subte cuando podíamos viajar en subte, gente que no puede estar en un lugar cerrado. Bueno, son ataques de pánico, y fíjense que tienen los mismos síntomas que hablábamos recién. Todos esos síntomas físicos, la persona que tiene un ataque de pánico tiene esos síntomas físicos. Bueno, son temores irracionales que hay que trabajarlos para ir despacito sacándolos de nuestra mente. Y aquí dice Jivananda, digo, hay que ser valiente. Dice, la gente que le tiene temor a la oscuridad debería salir a caminar de noche con una lámpara o con una linterna, ¿sí? Caminar de noche con una linterna para superar el miedo a la oscuridad. Y es más o menos lo que se hace con los cursos de la gente que tiene miedo a volar. O sea, ¿cómo sacás el miedo a volar? Bueno, te pongo en un simulador, y en algún momento te tenés que subir a un avión para volver a volar, porque si no, no lo superas nunca el miedo a volar. Bueno, así es enfrentar tu miedo y es empezar a reemplazar ese miedo por una idea de valor. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil, pero se puede trabajar, realmente se puede trabajar. Y el último punto importante sobre esto, dijimos que los miedos son semillas que se implantan en el subconsciente de los niños. Y él dice, madres y padres generan miedo en los niños sin darse cuenta lo que están generando en ellos. Cuando no comen, cuando no duermen, cuando se portan mal, cuando lloran, muchos papás recurren, aún hoy,
a esa loca costumbre de decir, mirá que viene el cuco, o viene el hombre de la bolsa, o viene la gitana y te lleva. Cosas, a ver, muy locas, que a un niño le hacen realmente mella. Esa semilla de miedo a algo desconocido que va a venir a llevárselos si se portan mal, en algún momento eso queda, germina y aparece. Ese miedo o ese temor de distinta manera puede aparecer, pero aparece o durante la adolescencia, generando problemas de conducta graves en la adolescencia, o en todo el resto de la vida. Cuando traspasás por una situación de estrés, una situación de algún conflicto en particular, aparecen esos miedos irracionales implantados en la infancia. Entonces lo que dice Swami Shivananda es, mujeres que están embarazadas, empiecen a pensar en esto, mamás, papás, docentes, maestros, mucho cuidado con esto. Sepan que tienen en su poder la mente futura de ese niño. Entonces dice, deberían, casi por obligación, tener conocimientos de psicología para poder criar o enseñar a estos niños. Es casi una obligación conocer de psicología y saber que no se cría, ¿viste eso? Ay, nadie te enseña a ser padres. No, a ver, sí, realmente hay pautas para ser buenos padres o buenos maestros, ¿sí? Porque hay que tener mucha conciencia de cómo se está criando. Se pueden criar adultos temerosos o se pueden criar adultos valerosos, seguros de sí mismos y realmente aplomados, fuertes, ¿no? Entonces hay que realmente tener mucha conciencia de esto. Y en esto Swami Shivananda es muy firme, ¿no? Entender que cuando uno tiene un niño, como maestro o como padre o como tío o como abuelo, porque pueden darse situaciones distintas, uno puede tener el poder horror de implantar una semilla de miedo en el niño. O puede ser todo lo contrario. Puede que uno haga un adulto, esté criando un adulto seguro de sí mismo. Cuando por las situaciones cotidianas de crianza, uno tiene una actitud también adulta para criar. Porque decir que viene el hombre de la bolsa, o que cuando venga papá vas a ver, o viene la gitana y te lleva, o viene el cuco, y digamos, no es muy adulto de parte del adulto tratar una situación de conflicto con un niño de esa manera, ¿no? A ver, en eso estoy totalmente de acuerdo con Swami Shivananda. O situaciones que se han dado en los niños, a veces quizás fortuitas, niños que han presenciado o han visto situaciones fortuitas que han creado como un temor que si no se trata en los adultos puede provocar incluso hasta enfermedades, ¿sí? Enfermedades físicas. Y son enfermedades psicosomáticas, si se quiere, que se pueden tratar desde lo físico, pero también desde lo psicológico. Entonces, el temor es uno de los grandes enemigos del hombre. Bien. Vamos a trabajar un poquito para, por favor, para esto. Sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Lo vamos a hacer como el sábado pasado. Te vamos a dejar unos instantes en silencio y después vamos a hacer una visualización con un texto del maestro Shivananda. Supongo que estás en tu lugar de meditación de todos los sábados, mirando al norte o al este, sobre tu almohadón, sobre tu manta, ubica bien los isquiones, cruza las piernas. Si no podés sentarte en el suelo, podés sentarte en una silla, pero no te apoyes en el respaldo. Sostené bien erguida la columna y la espalda, en cualquiera de los dos casos. En cualquiera de los dos casos, sea sentado en el suelo o en la silla, deja que tus manos descansen sobre las rodillas. Observa la respiración, no la modifiques.
Durante 3 minutos permanezco en silencio. No pierdas de vista tu respiración. Y ahora simplemente escucha, son palabras sabias de Swami Shivananda. Los apuros, las adversidades y las penas son purga kármica. Inducen piedad en el corazón. Tornan más la mente hacia Dios. Son bendiciones disfrazadas. Ayudan a tu evolución y refuerzan tu voluntad y poder de resistencia. Te vuelven más sabio y desapegado. Reúne coraje y fuerza. Extrae fuerza del interior. Avanza valientemente. No mires atrás. Sé regular en tu meditación. Permanece como un testigo. Identifícate con el ser inmortal. Tú has nacido para fines más elevados. Un futuro brillante te está aguardando. Dedícate diligentemente a la práctica del yoga.
Despliega todas las facultades latentes. No te rindas ante la deshumanización. Sacude esa timidez. Ponte de pie, sea audaz y alegre. Alégrate, goza y sé dichosa. Tú no eres este cuerpo. Tú eres el alma sin enfermedades. Tú eres el invisible Señor de los señores. Despacio empezar a percibir el espacio exterior que te rodea. Inhala profundo. Exhala suave, lento y sostenido. Y despacio empezar a movilizar el cuerpo. Extende piernas. Movilizar las articulaciones. Despacio. Vuelvo. Concretamente, lo que Swami propone sencillamente es encontrar la fuerza en nuestro interior, en nuestra parte divina, en nuestra parte de Dios, en nuestra alma. Allí no hay miedos, allí no hay temores, porque somos eternos, nada más y nada menos. Y llevar toda esta charla de hoy a lo cotidiano, a lo que estamos viviendo, frente a la cuarentena, frente a la enfermedad de COVID. El temor normal, natural, ante esta amenaza es la que nos va a mantener, ese temor natural y normal nos va a mantener, digamos, con vida y cuerdos, porque nos hace llevar a cabo todas las medidas de seguridad. Es decir, yo tengo miedo a contagiarme, entonces me pongo el barbijo, me pongo la máscara, me lavo las manos, tengo alcohol en gel, alcohol, esto, lo otro. Bueno, hago todas las medidas de seguridad posibles, habidas y por haber. No salgo mucho, no estoy en lugares con mucha gente. El miedo a contagiar, miedo natural a contagiarme, hace que yo me resguarde, ¿sí? Ahora, el miedo irracional, ¿cuál es? No salgo de casa, me agarro una depresión que me tiro en una cama y no salgo, o salgo a la calle y como nos pasó hoy, una señora que la teníamos a 1,5 metros, 2 metros, me acerco a una vidriera y me grita, ¡distanciamiento social! Yo, pero señora, voy a mirar la vidriera, ¡pero hay distanciamiento social! Pegó un salto que, yo digo, esta señora... Ese sobresalto y ese estado de entre alfileres que tiene, es bueno, no, le puede provocar realmente un problema físico peor que el del COVID, porque está con el corazón allá arriba todo el tiempo, en un estado de alerta, con ese miedo irracional. Es una persona que puede incluso fallecer, no de COVID, sino del temor extremo que tiene, ¿sí? Entonces, el temor natural en estos momentos es el que nos hace cuidarnos.
El temor irracional que nos puede llevar a otras enfermedades es este, el de gritar en la calle, distanciamiento social, ¿sí? Entonces, siempre el camino del medio, como dice Buda, ni de una orilla ni de la otra, el camino del medio. Ecuánimes, equilibrados, aplomados, seguros, aquí y ahora, soy fuerte y yo puedo, sin temor, el mínimo necesario. Y si el temor me acecha, me planto, medito, hago una introspección. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene? ¿Es un temor real o es un temor irracional? ¿Hay una amenaza real o es una amenaza de él por sí llegar a pasar? Ecuánimes. Y tal vez ya sea un temor tan viejo que es hora de deshacerme de él y de dejar de tenerlo. ¿Sí? Bien, cualquier consulta, cualquier pregunta acerca de este tema, algún comentario, conversar con nosotros algunos minutos, estamos a disposición, ¿sí? El libro de Swami Shivananda, lo tenemos en La PDF. conquista del temor, lo tenemos en PDF, si alguien lo quiere, se lo enviamos. Es muy chiquito, es muy cortito. Pero es un libro precioso también, junto con el otro libro, La conquista de la ira, que también es precioso. Sí. Son libros de un iluminado como el maestro Swami Shivananda, que siempre repetimos lo mismo. Era un hombre espiritual, fue un hombre iluminado, pero además fue médico, fue un hombre de ciencia. Así que tenía en su mente los dos extremos, la espiritualidad absoluta y la ciencia, pura y dura como es la medicina. Y sin embargo dio como resultado ese hombre maravilloso llamado Swami Shivananda. Muchas gracias por estar allí. Estamos nosotros preparando ya las clases de la semana próxima, así que el lunes estaremos enviándoles, o mismo mañana, enviando ya los horarios de todas las clases de la semana próxima con todos los temas que vamos a tratar. Y estamos contentísimos porque ya nos están llegando, ya van a llevar las fotos a Instagram, estamos ya recibiendo todos nuestros materiales para empezar a cumplir con el protocolo cuando comiencen las clases presenciales aquí en nuestro salón. Ya nos llegaron mamparas para dividir alumnos, ya nos llegaron, bueno, las máscaras, los sanitizantes, la alfombra sanitizante para la entrada, el tomador de fiebre, nada, de todo, de todo. Estamos contentos porque nos estamos preparando para cuando las clases puedan volver a ser presenciales. Y siempre les decimos que las clases van a seguir, estas clases online van a seguir, aún teniendo las clases presenciales aquí, porque sabemos que mucha gente por bastante tiempo va a querer seguir haciendo las clases online, así que las van a seguir teniendo aún cuando comiencen las clases presenciales aquí. Hay otros alumnos que van a querer venir y van a querer seguir teniendo las clases online, y bueno, también van a ser bienvenidos, ¿sí? Todos van a tener de los dos estilos de clases, presenciales y clases online, así que para todos los gustos, ¿sí? Vamos a seguir. Pasen un lindo fin de, muchísimas gracias por estar allí. Gracias por ayudarnos, por Dios, seguir con nosotros. Que Dios los bendiga. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.